Todo comenzó una tarde abrasadora en la estación principal del parque natural. El aire estaba tan denso que parecía vibrar sobre las antenas del edificio. Los guardabosques, agotados después de una larga patrulla, apenas habían terminado su informe, cuando el receptor de radio lanzó un sonido agudo y persistente, una señal de emergencia. El operador, sorprendido, ajustó el volumen mientras todos, en la sala, se miraban en silencio. La voz entrecortada de un campesino local y escuchó a través de los altavoces. Llena de nerviosismo, había oído gritos extraños y rugidos que provenían del desfiladero de piedra, un lugar remoto y peligroso donde raramente se aventuraban los humanos. El jefe de turno ordenó inmediatamente identificar la información. Los sonidos descritos no coincidían con ningún comportamiento habitual de los animales terrestres y la posibilidad de que un animal estuviera herido o atrapado era alta. Sin perder tiempo, uno de los guardabosques más experimentados se ofreció para acudir al lugar. Conocía bien esa parte del parque, un terreno rocoso y árido donde el calor del mediodía podía convertir las piedras en gas. Preparó su vehículo todoterreno, revisó su equipo de agua, herramientas de rescate, botiquín, radio portátil y anotó su destino en el registro. Mientras el motor del jeep rugía y se alejaba por el camino polvoriento, en el campamento quedó un silencio tenso. Nadie imaginaba que aquella salida rutinaria a investigar unos sonidos misteriosos marcaría el inicio de una historia increíble. Hombre y uno de los depredadores majestuosos de la sabana. El guardabosques, concentrado en la carretera que se extendía hacia el horizonte, no podía prever que aquel día caluroso cambiaría para siempre su vida y su manera de entender la Cuando el guardabosques llegó al pie del macizo rocoso, el aire ardía como el fuego y el calor hacía temblar el horizonte. Apagó el motor del jeep y escuchó atentamente. Desde lo alto del desfiladero se oían rugidos profundos, cargados de dolor y desesperación. Trepó por las piedras y al llegar a una estrecha grieta quedó paralizado por la escena. Una leona adulta estaba atrapada entre dos enormes bloques de roca. Su parte trasera había quedado inmovilizada, mientras las garras delanteras arañaban inútilmente la piedra caliente. A pocos metros, 3 cachorros gemían bajo una sombra frágil. Intentaban acercarse a su madre, pero la abertura era demasiado estrecha. El guardabosques comprendió inmediato la gravedad de la situación. La leona debía de llevar horas atrapada, exhausta y deshidratada. Si no actuaba pronto, moriría, y con ella sus crías. Sin embargo, acercarse a un felino herido era un acto suicida. Bastaría un movimiento brusco para provocar un ataque mortal. Decidido a ayudar, buscó en el jeep su equipo de rescate, un cincel, un martillo, una barra de hielo y un taladro portátil. Comenzó a golpear las piedras con paciencia y precisión, mientras el rugido del animal y mezclaba con el zumbido de las herramientas. A cada golpe, la leona lo observaba con sus ojos dorados, llenos de dolor y desconfianza. Pero poco a poco su mirada cambió. El hombre notó un silencio. El rugido cesó, y en su lugar había una calma extraña, casi humana. Después de horas de trabajo y sudor, el último fragmento de roca cayó. La leona, libre por fin, se incorporó con esfuerzo. Bebió agua del cuenco que el hombre había dejado y lo miró fijamente antes de marcharse con sus cachorros hacia la sabana. En aquel instante nació un vínculo silencioso e indistractible. Cuando la leona recuperó la libertad, permaneció unos segundos inmóvil
respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba del esfuerzo, pero en sus ojos brillaba una chispa de vida que el guardabosques no olvidaría jamás. A su alrededor, el aire, el día y la luz del sol caía como una espada sobre las rocas. Los cachorros, que hasta ese momento habían permanecido escondidos, se acercaron tímidamente. Uno de ellos tropezó al correr, y la madre, con un gesto instintivo, lo empujó suavemente con el hocico. Era evidente que el instinto maternal seguía intacto a pesar del dolor. El hombre, todavía arrodillado junto a los restos del desprendimiento, observó la escena con una mezcla de alivio y asombro. No se atrevía a moverse de hacer ruido. La leona levantó la cabeza y lo miró directamente. No había amenaza en su mirada, sino algo más profundo, una especie de agradecimiento silencioso. Fue un instante breve, pero bastó para borrar la frontera entre lo salvaje y lo humano. Luego, con un leve rugido, la leona llamó a sus crías y comenzó a caminar lentamente hacia la hierba alta de la sabana. Su paso era pesado, pero firme. Antes de perderse entre las sombras doradas del atardecer, se detuvo, giró la cabeza y volvió a mirarlo por última vez. Aquella mirada fue su despedida. El guardabosques se quedó solo, rodeado por el eco del viento y el polvo que flotaba en el aire. Encendió el motor del jeep y regresó al campamento, convencido de que había cumplido con su deber. Para él, había sido simplemente un rescate, mas no podía imaginar que ese encuentro con la leona cambiaría su destino y se convertiría en el comienzo de una historia que la naturaleza aún no había terminado de escribir. Pasaron varios meses desde aquel encuentro inolvidable. La estación seca había llegado con una dureza implacable. Los ríos se transformaron en cauces agrietados. Los árboles perdieron su verdor y los animales emprendieron largas migraciones en busca de agua. El guardabosques seguía cumpliendo sus patrullas, aunque el paisaje merecía otro. Una sabana silenciosa, cubierta de polvo y sombras. Una mañana recibió la orden de inspeccionar una zona remota del parque, donde aún quedaba un pequeño abrevadero natural. Condujo durante horas bajo un sol abrasador, el aire vibrando sobre el horizonte como un espejismo, a medida que se internaba en el terreno seco. Los caminos conocidos desaparecían bajo la arena. Decidió atajar por un cauce seco, confiando en la resistencia del vehículo todoterreno. Fue un error. De pronto, las ruedas traseras del jeep que hundieron en la arena suelta. Intentó retroceder, pero cada intento lo hacía cavar más profundo. Apagó el motor y salió para evaluar la situación. El calor era insoportable. El agua en su cantimplora casi se había terminado. Tomó la radio para pedir ayuda, pero no había señal. Las colinas bloqueaban toda comunicación. Con la caída del sol, la temperatura bajó, pero la sabana despertó. A lo lejos se escuchaban rugidos y aullidos, los sonidos de la noche africana. Encendió el faro del vehículo y se encerró. Activó el dispositivo GPS de emergencia. Su única esperanza de ser localizado al amanecer. Solo, atrapado y sin agua suficiente, esperó mientras la oscuridad lo envolvía. Cada ruido afuera sonaba más cercano. Cada sombra parecía moverse. No podía saber que aquella noche de incertidumbre se transformaría en el momento más extraordinario de mi vida, cuando la naturaleza le volvería a un favor que él 10 veces atrás. La noche cayó sobre la sabana, envolviendo el jeep en una oscuridad espesa. El guardabosques
exhausto y cubierto de polvo. Se mantenía despierto, escuchando el concierto de rugidos y risas salvajes que llenaban el aire. Las hienas rondaban, y sus carcajadas agudas se acercaban cada vez más. Sabía que no podía salir. El vehículo era su única protección. Encendió el faro delantero y el débil haz de luz cortó la penumbra. De pronto, una sombra enorme cruzó el borde del cauce. El corazón del hombre se aceleró. Entre la oscuridad emergió una figura majestuosa, una leona adulta, de cuerpo poderoso y mirada intensa. Se detuvo a unos metros del jeep y lo observó con calma. No mostraba agresividad. Parecía reconocerlo. Cuando giró ligeramente el cuerpo, el guardabosques distinguió una marca oscura en su costado. Su respiración se detuvo. Podía ser la misma leona que había salvado meses atrás. El animal dio vuelta alrededor del vehículo, olfateando el aire, y luego se tumbó junto a una de las ruedas delanteras. Durante toda la noche permaneció allí, inmóvil, como una guardiana silenciosa. Cada vez que los aullidos de las hienas se acercaban, la leona se incorporaba, emitía un rugido grave, y los depredadores huían hacia la oscuridad. El hombre, asombrado y emocionado, comprendió que estaba solo. Aquella fiera lo protegía. Con el primer resplandor del amanecer, escuchó el sonido de los motores de rescate. La leona también los oyó. Se levantó, lo miró una última vez y se alejó lentamente hacia la bruma dorada del amanecer. Cuando los compañeros del guardabosques llegaron, encontraron huellas frescas alrededor del jeep. Él sonrió ileso. Sabía que había recibido el más puro gesto de gratitud. La naturaleza podía dar